Gloria al Señor. Dios es digno de nuestra alabanza. Dios es digno de nuestra adoración. Dios es digno, amado, de recibir todo loor, porque Él es bueno, amado. Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hoy el culto va a ser de una manera diferente. Generalmente escuchamos los cánticos y luego de los cánticos escuchamos la porción de la palabra del Señor y la meditación en ella. Hoy salimos al encuentro con el Señor. Hoy el Señor quiere un encuentro contigo. Así que es lo que vamos a hacer. Pues mire, amado, vamos a intercalar la predicación y los cánticos. Y vamos a adorar al Señor. Y yo quiero que pase conmigo en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Y en este libro de Éxodo vamos a estar observando el progreso del pueblo de Israel. Porque el Señor les cambió su pensamiento de esclavos a libres. De esclavos a libres. De esclavos a libres, porque solamente el libre es el que adora. Y vamos a estar observando la consagración de los primogénitos en el capítulo 13. El cruce de los israelitas en el 14. Cuando Dios le da maná, cuando están las aguas de Mara primero y luego Dios le da maná. Vamos a estar viendo el agua de la roca, la guerra con Amalek. Cuando Jehová visita, o más bien Jetro visita a Moisés. Y luego el final, el 19, en el monte Sinaí. Porque el final de todo esto es que usted pueda ver la gloria de Dios. Es que nosotros vamos a un encuentro glorioso con Dios. Vamos a un encuentro glorioso con Dios. No importa lo que el enemigo le quiera decir hoy, vamos a un encuentro glorioso con Dios. Y se puede sentar, amado. Pase conmigo allí a ese libro de Éxodo, capítulo 13. El pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel era Egipto. Estaba, esclavo en Egipto. No había ninguno de ellos que no fuera esclavo. Inclusive el único que había sido libre era Moisés. Y por haber matado a aquel hombre egipcio, regresó y fue considerado como esclavo. Se tuvo que presentar al faraón como un esclavo. ¿Por qué? Porque era israelita y todo Israel estaba bajo el dominio de Faraón. Todo este mundo está bajo el dominio de Satanás. Y no importa qué posición el enemigo pueda darle a X o Y persona, ya sea famoso, influencer, ya sea artista, ya sea rico o de alguna manera reconocido, no importa. La realidad es que eres visto como esclavo.
en la casa de Faraón. Pero el Señor vino a libertarnos. El Señor vino a sacarnos de allí. Y dice la Biblia que el Señor les vino a sacar con mano fuerte y con mano dura. Y la razón de esto era porque Faraón iba a endurecer su corazón. Y a pesar de que su corazón estaba endurecido como Faraón y no quería dejar ir al pueblo ir, el Señor es más fuerte que toda roca que esté frente a Él. Dios es más fuerte que tú. ¿Alguna vez tú no dijiste, jamás pisaré una iglesia? Y mira dónde está. Un profeta dijo, más fuerte fuiste tú que yo. Siempre Dios es más fuerte que tú. ¿Sabe? El Señor dio 10 plagas. Y en la última de las plagas muere todos los primogénitos de aquellas personas que rehusaron marcar los dinteles de las puertas de su hogar con la sangre de un cordero. Todos sabemos que esta es una referencia directa a la muerte y sacrificio de Cristo. Y es el hecho de cubrir nuestros hogares con Cristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amado, tu hogar tiene que estar protegido por Cristo. El Señor tiene que estar en tu hogar. Y dice la Biblia que en ese momento y en ese tiempo comienzan a morir los primogénitos porque comenzó a pasar la muerte. Y la muerte, escuche bien, lo único que la muerte hacía era entrar en los lugares donde la sangre del cordero no había estado en el dintel. Por eso nosotros no le tememos a la muerte, porque nuestros dinteles están cubiertos por la sangre del Cordero del Hijo de Dios. Ya no somos esclavos del temor, como veremos más adelante. No tememos. Pero el pueblo vio que si los primogénitos habían muerto, vieron que el no estar cubierto por la sangre era algo que era peligroso. Pero ahora el Señor los mandaba a salir fuera de ese lugar y los mandaba a un desierto. Pero antes de salir al desierto, escuche bien, frente a los ojos de los que lloraban a sus primogénitos, les ordenó a bendecir a los suyos. Aquel lloraba a su primogénito, pero aquel que había puesto la sangre de Cristo en el dintel, bendecía a los suyos. Tú tienes dos opciones: o los lloras o los bendices. O los lloras o los bendices. El Señor quiere que tú les bendigas. Y a pesar de que esto suena doloroso, porque lo es, pero más doloroso es vivir una vida sin el Señor. Doloroso no es vivir, doloroso es vivir sin Él. Doloroso no es morir, doloroso es morir sin Él. Porque para Él morimos y para Él vivimos.
Y Dios le dio en este capítulo el hecho de consagrar a sus hijos. Y le dijo, va a orar por ellos y vas a poner tus manos sobre ellos y les vas a bendecir a los primogénitos. Y luego que le dio las instrucciones, me asombra el hecho de que dice, si alguno preguntara ¿por qué hacemos esto? Tú le vas a decir esto. ¿Por qué razón? Porque sonará de algo injusto, de que ¿por qué no bendecir al segundo? ¿Qué tal si tengo 3, 4, 5? ¿Por qué no bendecirlos todos? ¿Por qué bendecir al primero? ¿Por qué el primero? Y la Biblia enseña, va a bendecir el primero porque es bendito todo aquel que abre matriz. Y yo quiero que usted escuche esas palabras, porque son unas palabras que solamente una mujer puede entender. Pero es Dios, el de los cielos, el que está hablando, no como una mujer, no como un hombre, sino como el Dios que conoce todas las cosas porque nos creó. Y lo que está diciendo es, bendito el Hijo, trae alegría el que abre el vientre. Trae alegría, regocijo. Y una mujer, una madre puede entender eso cuando escuchó por primera vez que estaba embarazada. No es un asunto de que el segundo no, el tercero no. Es por primera vez tú saber, en mí hay una persona. Puedo dar a luz. Puedo traer una personita a este mundo. Y es un regocijo como nunca nadie puede sentir. El enemigo ha tratado de convertir esto en que la mujer salga de su naturaleza a odiar lo que está sucediendo en su vientre. Porque para eso vino el enemigo, para robar tu felicidad, para robar, matar y destruir. Pero el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Y cuál es la razón que le da? Le dice el Señor a Moisés, dile al pueblo que le diga a sus hijos que van a hacer esto, bendecir a sus hijos, para que recuerden que yo también mato a los que no me obedecen. La razón de esto no es para decirle al nene o a la nena primero, tú eres la cosa más linda que ha parido madre. La razón de la bendición no es para decirle qué cosita chula, qué cosita hermosa tú eres. Ay, qué bueno. No es para eso. Lo vas a bendecir para que le recuerde que si no es bendecido, entonces maldecido. Y es mejor ser bendecido por el Dios Todopoderoso que maldecido por el Dios Todopoderoso. Recuérdate que Dios es el Dios que trae juicio. Pero esto es una promesa para que nosotros veamos a Cristo. Porque como en una de las predicaciones le enseñé, miró al hombre, miró a Cristo y su unigénito, todo su ira cayó sobre él y no sobre ti. ¿Todo para qué? Para que tus hijos sean bendecidos. Y es que inmediatamente que ellos bendicen a sus hijos, comienzan a salir de Egipto. Recuerden, Egipto es y siempre será reconocido por sus pirámides,
sus grandes monumentos, monumentos construidos por las manos de sus esclavos, lugar de refugio para muchos y lugar de sustento para otros, lugar donde no pareciera que hubiese escasez, pero sí hay esclavitud. Era un trueque de te doy algo a cambio de algo. Y así es el mundo. El mundo nada te da de gratis. Todo es a cambio de algo tuyo. Y dice la Biblia que cuando ellos comenzaron a salir, escuche bien, saliendo fue que comenzó un milagro poderoso, y es que por primera vez aparece la columna de fuego y la nube. ¡Ja! Ante los ojos del pueblo de Israel, ellos saliendo por las puertas de Egipto, ¿y quién le estaba esperando? Le estaba esperando una columna de fuego. ¡Qué espectáculo! Déjeme decirle que esa columna tuvo que opacar la maravilla de las pirámides. Tuvo que haber opacado la maravilla de lo que es Egipto y traer temor y temblor, porque quien te está recibiendo es el fuego. Y pensarás que el fuego es para hacerte quemar, pero el fuego era para protegerte en la noche. Y en el día, la gran nube para protegerte del sol. Pero no solamente era para protegerte para donde tú quisieras ir. Era que si la nube paraba, tú también tenías que parar. Era que si la columna de fuego paraba, también tú tenías que parar. No era solamente para mi protección, era para mi guianza. Y Dios no solamente es el Dios que protege, Dios es el Dios que nos guía. Y es allí que el faraón, sin temor y sin temblor, decide perseguir al pueblo de Israel. Y se le va detrás. Reúne toda su caballería y se le va detrás. Moisés había cruzado el Mar Rojo y había métodos de cruzar en barco, pero esta vez él tenía que cruzarlo con gente. No es lo mismo. ¿Cómo iban a cruzar? Moisés no muestra que tuviera alguna idea, pero sí la Biblia captura la posición del pueblo. Y es que la columna de fuego y la nube en el día los había llevado al Mar Rojo. No fue Moisés el que los llevó a esa embocadura, fue la nube la que los guió hasta allí. Moisés no tenía que decir, solamente tenía que seguir. Tu opinión en muchas ocasiones puede costarte retrasos en el camino. Deja que Dios te guíe. Y Dios guió al pueblo a ese lugar. Por lo tanto, la columna de fuego, la nube estaba de frente a ellos, hasta que el pueblo empezó a escuchar la caballería del faraón. Y mire, amado, mi esposa lo ha escuchado, yo lo he escuchado. El rugir de tanques da miedo. Los tanques es la modernización de la caballería. Lo peor que el pueblo pudiera haber pensado era que era un ejército el que venía, y venían los caballos del faraón.
pero Dios los había puesto allí. Dice la Biblia que en esa encrucijada, donde tenían el faraón detrás y de frente el mar, hizo algo muy particular la columna y la nube, y fue que se posicionaron en la parte de atrás. ¿Por qué razón? Porque ahora la nube no solamente era una guía, sino que ahora los iba a guardar, no solamente de la noche, no solamente del calor del día, también del enemigo que se levantara en contra de ellos. Por lo tanto, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué bueno es que Dios nos guíe. Pero qué bueno, porque ese Dios que nos guía también nos protege. Y fue allí que el Señor tuvo que enseñarle a Moisés un truco nuevo, una maravilla nueva, que Dios abre mares. Dios abre mares. Para nosotros no nos da miedo. Vivimos en una isla. Lo único que nos da miedo es los tsunamis. Escuchamos tsunami y nos da miedo. Pero para un pueblo esclavo que nunca había peleado, un mar, no tienen embarcaciones, no tienen nada, suena bastante retante. ¿Y qué es lo que hace Dios? Abre el mar. Y ellos comienzan a cruzar. Déjeme decirle que tiene que haber sido bien tenebroso cruzar ese mar. Tiene que haber cierta confianza entre saber de que dice la Biblia que hubo una muralla en un lado y otra muralla en otro lado. Y tú tenías que estar cruzando mirando las murallas y saber que el que está aguantando las murallas no las va a cerrar, porque tú eres preciado para él. Las murallas están levantadas para mostrar la gloria de Dios, pero es para que su gente amada cruce. Tú eres gente que Dios ama. Dice la Biblia que ellos cruzaron. Y cuando llegaron al otro lado, vieron que la columna de fuego entonces se va nuevamente al frente para guiarlo. Pero para la mente del faraón fue: ya no tenemos oposición, vámonos detrás de ellos. Escuche bien, el enemigo siempre será atrevido. ¿Por qué? Porque no le teme a Dios. Siempre el atrevido tiene la cualidad de no temerle a Dios. Pero una cosa es triste: creerte más que Dios. Y eso pasó con el faraón. Miró sus carros, miró su gente y pensó: yo puedo más que esa columna. Y se fue detrás. También comenzó a pasar por las dos murallas grandes de agua. Pero ya esas murallas no veían a los que cruzaban con los mismos ojos que el cielo miraba. Ya no miraba como esta es la gente amada, sino estos son los enemigos de Dios. Quiero que entienda. El que es aliado de Dios
puede pasar por las mismas circunstancias que pasa el mundo, pero las aguas no te ahogarán. Y eso lo dice el Salmo. Ni el fuego arderá en ti. Pregúntele a los jóvenes allá en Babilonia. Ni olor a humo tenían. Pregúntale al león que tuvo que callar la boca mientras veía a Daniel orando, pero la abrió bien grande cuando echaron a los sátrapas. Porque lo mismo que Dios utiliza para protegerte, no lo tomes como que lo hace porque aquello que utiliza no es letal, es letal. En cambio, para los que confiamos en el Señor, todo obra para bien, para bien. Dice la Biblia que las murallas cayeron y ahogó al pueblo, al faraón, a sus caballos, a su gente. Y aquello que el pueblo temía y decían: Dios nos trajo hasta aquí para morir en el desierto, se dio cuenta que no los llevó al desierto a ellos para morir, sino llevó al desierto para eliminar a aquel que le daba temor. ¿Recuerda a Jesús? Fue en el desierto que venció a Satanás. ¿Sabe? No tenga miedo de lo que el enemigo pueda hacer. Hoy, tantas cosas nos dan miedo. Y la razón que nos dan miedo es porque nos recuerda a lo que nos ataba. Pero no somos esclavos del temor. Entonces, al cruzar, se encontraron que necesitaban comer, tomar. ¿Sabe? Porque lo primero que se acaba es el agua. Todos sabemos eso. Y si usted viaja con niños, sabe que lo primero que le va a decir es: tengo sed. ¿Dónde vamos a comer? Tengo sed. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita agua. Y dice la Biblia que llegaron a un lugar donde era un refugio, era un oasis. Eso se encuentra mucho en los desiertos. Es un lugar donde hay una vena de agua, brota, hay planta, está todo bonito. Y cuando el pueblo llegó allí, se encontró algo, que se veía todo bien hasta que probaron las aguas. Las aguas eran amargas. ¿Y por qué el Señor hizo eso? Para que tú no confíes en lo que el desierto te puede dar, sino que tú confíes en lo que Dios te puede dar. La idea de este viaje de Egipto al Sinaí era que el pueblo entendiera a depender de Dios. Y para depender de Dios, Dios te tiene que enseñar que solamente puedes confiar en Él. Que lo que tú crees que es algo atractivo, al final es amargo. Se ve bien, pero es amargo. Porque necesita algo. Note algo. En la Biblia enseña que el pueblo no se fue a otro lugar, sino que el Señor le ordenó a Moisés a cortar un árbol. Y ese árbol echarlo a las aguas. Y las aguas cambiaron de amargas a dulces. Ese árbol representa a Cristo. Cristo dijo: yo soy la vid verdadera.
¿Sabes por qué tu matrimonio está amargo? Porque necesitas cortar el árbol que solamente da vida y convertirá tu matrimonio amargo en un matrimonio dulce. Sí, porque a veces pensamos que la idea es cambiar de agua. Y no es cambiar de agua, es echarle a Cristo en esa agua. Cristo tiene que ser el centro de todo lo que hacemos. ¿Sabe? Cuando entendemos que Dios es el Dios que nos ha ayudado, cuando sabemos que el Señor es el Dios que ha venido a este mundo, ¿para qué? Para salvarnos, para darnos vida, para darnos abundancia. Pero amado, en su sacrificio, ¿en qué encontramos esa paz? Mire, el Señor no es el sazón que usted le echa a la comida para darle un poco de sabor. El Señor, amado, vino para darte vida. Pero para eso tiene que caer en tu agua amarga, en ti. Hay gente que vive en amargura. Y la razón por qué viven en amargura es porque no han aceptado al Cristo, al Dios Todopoderoso. Hoy es día de salvación. Dios quiere caer sobre tu vida para convertir tu vida amarga en una vida dulce. Él es el que cae sobre nuestra vida. ¿Sabe qué es lo interesante? Que el árbol que se cortó, que Moisés cortó, no lo trajo de lejos. Siempre estuvo cerca de las aguas. Pero el árbol nunca había caído en las aguas. Cuán cerca está el Señor de ti, pero no has dejado que Él caiga sobre ti. Deja que el Señor caiga sobre tus aguas. ¿Sabe lo que sucedió? Luego de eso, les dio hambre. Pero el Dios es el que da de comer en el desierto. Dios da de comer en el desierto. ¿Sabe por qué esto es importante? Gloria a Jesús. Porque eso no sucede en ningún lugar. Generalmente en el desierto lo que hay es nómadas. Así que lo que la gente hace es que no pastorea, no tiene animalitos, sino que todo es de pasada. Así que llevan los víveres adecuados para esa pasada en el desierto, y siempre sus viajes son cortos, no son largos. Pero el viaje que le tocaba a ellos era de un mes. Y lo que traían de Egipto se les había acabado. Y por el camino no había fafú. No había un lugar donde pudieran decir: aquí vamos a parar a comer. 3 millones de personas, ¿dónde iban a parar? ¿Qué iban a hacer? Así que el pueblo comienza a decir: tenemos hambre, queremos comer. Queremos comer. ¿Sabes? La vida te va a hacer cansar, pero el Señor tiene alimento para ti. Hay provisión en la casa de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Comenzó a hacer caer algo que ellos le llamaron maná. ¿Y qué es maná? Pues mire, maná era un pan que era dulce.
Inclusive para ellos era algo nuevo, nunca lo habían probado. Tanto así que maná significa, ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná. Cuando cayó, ellos lo vieron y dijeron, ¿qué es esto? En cambio, a pesar de que preguntaron, ¿qué es esto?, se lo echaron a la boca. Porque aunque no sabían qué era, entendían que era la contestación del Dios del cielo para su necesidad de hambre. Hay algo bien interesante, y es que uno de esos pedacitos de maná, más adelante, el Señor ordena que lo metan dentro del cofre llamado el arca. Ese maná tenía la peculiaridad que todos los días caía, pero no se podía guardar, porque si lo guardaba se dañaba. Y esto es bien importante, porque nos enseña que nosotros tenemos que vivir una vida a Dios como que todos los días nos va a dar hambre, pero que un día no es suficiente para el otro día. Y a veces decimos, voy el domingo para tener una semana próspera. El maná no se guarda. El maná no se guarda. El maná sí te va a alimentar. Es provisión del cielo. Dios lo dio, pero lo diseñó para que le buscaras todos los días, porque todos los días ibas a tener hambre. Hambre. No guardes la bendición de hoy. Mañana busca también. Y sabes qué es lo interesante, que cuando caía el maná, no caía lejos, no caía allá, caía frente a sus casetas. Era como si el Señor, cuando iba a repartir, lo que hacía era pasar por frente de su casa y allí vertir la bendición. Cosa de que era un servicio completo. No solamente le preparaba el alimento, no solamente le traía el alimento, sino que se lo llevaba a su casa. Para que lo primero que hagas por la mañana sea adorar al Señor. Y cuando abras la puerta de deber de decir, tengo que ir a buscar esto, abras la puerta y puedas ver la bendición que Dios te ha dado de vivir un día más y poder comer de esa bendición que es dulce a tu boca. Y vivas agradecido cuando ese sol te da tu cara, cuando ese viento te toca, que puedas respirar y decir, gracias, Señor. Pero ese maná es Cristo. Y Cristo todos los días está a la puerta y llama. El que abre la puerta, ¿sabes lo que dice la Biblia? Él entrará. Cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes lo que implica eso? Él es el maná. ¿Cuántas veces te levantas por la mañana y no lo contemplas a Él? Pero Él te tocó toda la noche. Fíjate, no hay una persona necesariamente por la noche, ¿verdad? Y usted sabe todo el cuentito del hombre bajigón, que llega de noche a traer algo. En cambio, Jesús sí es el que por la noche pasa por tu casa y te deja el regalo de la vida. Te pregunto, cuando abriste la puerta esta mañana, ¿comiste de su maná? ¿Sabes lo que va a pasar? Si no lo recoge, se va a podrir allí.
Pero no te preocupes porque mañana aparece uno nuevo. Aparece otro nuevo. Y todas las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El Señor ha preparado pan de vida cada mañana. Tenemos hambre. El Señor ha abierto los cielos. Y la primera vez que abrió los cielos fue para descender maná. La segunda vez que abrió los cielos fue para que el Hijo del Hombre descendiera. El maná, que da vida eterna. Ya estaban cerca, ya estaban en los limítrofes del monte Sinaí. Es más, ya se veía el monte Sinaí a lo lejos. Ya el pueblo veía el monte Sinaí, pero todavía le faltaba caminar. Y es allí donde piden agua. Pero no había agua porque estaban en las montañas. Solamente había rocas. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor le dijo a Moisés: tú ves esa roca que está allí, dale a la roca, dale a la peña, dale a la peña. Y dice la Biblia que cuando él le dio la peña, escuche bien, la peña no fue que se cayó un poquito. Y quiero que entienda de cuando acá un canto de madera le hace algo a una peña. Si tú le das una peña con un canto de madera, la madera va a perder. Tú vas a desbaratar el canto de madera. Pero lo milagroso era que le iba a dar solamente porque Dios lo dijo. Y cuando le dio a la peña, fue la peña, dice la Biblia, que se hendió en dos. No fue un asunto de que se, como decimos acá, se rajó. No, se hendió. Lo que implica es que se dividió por la mitad y una tomó para un lado y otra tomó para otro, y de medio de ella comenzó a salir agua. Y sabe lo que dice la Biblia, que Él es la roca viva, que Él es, amado hermano, de Él sale el agua, Cristo. Pregunto yo, ¿de cuándo acá un madero rompe una roca? ¿De cuándo acá un madero rompe una roca? Pero solamente la obediencia rompió la roca. Cristo fue roto en un madero por la obediencia, y de él salió agua. Agua. Y dice la Biblia que los que están en Él, 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 fluyen de ellos agua que salta para vida eterna. No solamente Dios nos ha dado de comer, Dios nos ha dado de beber. Por eso comemos en la cena del Señor su carne y bebemos su sangre. Escucha, hermano, el enemigo siempre se va a levantar cuando hay bendición en la casa. Sí. Siempre va a estar Amalek mirando. ¿Sabe? Amalek de lejos veía la lluvia del maná que le caía al pueblo, pero no a ellos. Veía agua que era para el pueblo, pero no para ellos. Y ellos querían lo que el pueblo tenía. Por lo tanto decidieron atacarlo. Pero ¿a quién atacaron? Dice la Biblia que atacaron los más débiles. Se fueron por la retaguardia a atacar los más débiles. Escuche bien, un pueblo
que hacía unas semanas atrás lo que eran esclavos, ahora tienen que pelear por sus vidas. No tienen espada, no tienen nada. Solamente lo que tienen es los animalitos que cargaron. Es más, demostramos que se le había acabado el agua, se le había acabado la comida. O sea, no son gente que han tenido tiempo para pensar en guerra. Son gente que están débiles. Pero yo quiero que tú entiendas, el Señor prometió que nos iba a llevar a un lugar mejor, y en ese proceso de llevarnos nos va a cuidar aún de Amalek. El enemigo no nos puede tocar. Esto no se trata de cuán bueno tú eres en la guerra. Esto se trata de que Dios estará contigo. Dice la Biblia que Amalek se levantó y se fue detrás, y allí es donde está la historia de que Moisés levantaba las manos y se le cansaron. Y esa es la historia, y pasa en esas semanas. O sea, no estamos hablando que el pueblo era ya grande y victorioso. Estamos hablando de gente acabadita de salir de ser esclavos. Amado, estaban enclenques. Yo creo que usted entienda eso. Llevaban una vida completa trabajando al sol y tejerete de sol. Estaban mal. Y Amalek vio esa oportunidad. El enemigo siempre te atacará cuando cree que tú estás débil. Pero qué bueno que el Señor está contigo. Dice la Biblia que le dieron tantas quejas que ya estaba cansado. Y vino un amigo, es más, su suegro. Ven, no todos los suegros son malos. Y vino su suegro y le aconsejó y le dijo: ¿sabes lo que tienes que hacer? Pon gente a cargo. No te lo eches tú todo encima, que muchas veces nos echamos las cosas nosotros encima, porque creemos que somos los únicos que podemos hacer las cosas. Pero yo quiero que tú entiendas, tú no eres el único que viste el mar rojo abrir. Tú no eres el único que has visto el maná caer. Tú no eres el único que has visto el agua que brota la peña. Tú no eres el único que ha peleado contra Amalek. Hay otros que también han visto. Estamos capaces de trabajar para Dios. Por eso yo no soy de los pastores que creo que yo lo hago todo. No, no, no. Usted también ha visto la gloria de Dios. Pero también Moisés estaba siendo perturbado con tantas situaciones que había. Sí, hay muchas cosas que hay que hacer en la casa del Señor. Y vemos tantas y nos preguntamos y hacemos. Pero tenemos que tener cuidado de no ser abrumados. Que no nos ocupemos de trabajar sin entender que la idea de esto es encontrarnos con Dios en el monte. Es encontrarnos con Dios. El monte ya está allí al ladito. El enemigo está atacando porque el monte está allí al lado. Él no se puede acercar al monte como tú lo puedes hacer. Pero tú sí te puedes acercar al monte. Lo único que él puede intentar es detenerte, llegar a ese lugar de encuentro con Dios. Pero nada ni nadie puede detener a un pueblo victorioso. No olvidemos que el Señor nos ha traído porque, amado, Él es grande, misericordioso. Esto no se trata de quién usted es. Esto se trata de quién es Él. Por eso adoramos y glorificamos a Dios. Dios me los bendiga, amado. Dios me los guarde y adelante en el Señor.